Vamos a leer en esta mañana en Filipenses el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. La palabra de Dios dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando del Señor Jesucristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Supón que has estado en un viaje por Asia durante los últimos playoffs de la Serie Mundial de Béisbol. ¿No has escuchado que el equipo ganador barrió en 4 juegos seguidos? Me pediste que grabara la serie para poder ver los juegos después de tu regreso. Cuando regresaste, propuse que hiciéramos una apuesta de 500 pesos sobre la Serie Mundial. ¿Me aceptarías la apuesta? Solo si quisieras darme 500 pesos. ¿Por qué? Porque el resultado no está en duda. Apostar contra un juego en el que el resultado ya es seguro sería una tontería. Y sin embargo, millones de personas apuestan su destino eterno contra un resultado que Dios ha declarado absolutamente seguro. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y ha ascendido a la diestra de Dios el Padre, donde espera que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. La palabra de Dios nos asegura que toda rodilla se doblará para reconocer a Jesucristo como Señor. Y sin embargo, la gente sigue apostando su destino eterno contra esta segura palabra de Dios, viviendo como si fueran señores y salvadores de sus propias vidas, como si la palabra de Dios fuera incierta o falsa. En nuestro texto, el apóstol Pablo nos asegura que debido a que Jesús se humilló a través de la cruz, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, de manera que todos se someterán a Jesús como Señor. Ahora, en esta mañana yo quisiera exponer lo que enseña este texto de la Escritura, lidiar con algunas posibles objeciones a esa enseñanza y ofrecer algunas aplicaciones de nuestro texto. Primeramente, la enseñanza. En primer lugar, el Señor Jesucristo crucificado, resucitado y ascendido se encuentra ahora en el lugar de supremacía sobre toda la creación. El versículo 9 que hemos visto inicia diciendo por lo cual, y eso nos lleva de regreso al versículo 8. Debido a que Jesús estuvo dispuesto a humillarse y ser obediente hasta la muerte de la cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre sobre todo nombre. Como vimos anteriormente, el Señor Jesús dejó voluntariamente la altura de las alturas, dejó a un lado la gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo y tomó la forma de un siervo humilde, agregando humanidad genuina a su deidad eterna. Su deidad no fue disminuida, ni tampoco fue dejada de lado, sino que fue velado durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, como si fuera un eclipse de sol. Pero el versículo 9 nos dice
que después de ese tiempo de haber velado su gloria, Dios lo restauró a ese lugar de supremacía. Exaltó hasta lo sumo, es una palabra que aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento y puede traducirse como subir al cargo más alto. Así el Señor Jesús pasó de la altura de las alturas a la profundidad de las profundidades y de regreso a la altura de las alturas. El Señor Jesús no se exaltó a sí mismo, aunque podría haberlo hecho, pero el Padre lo exaltó, poniendo así su sello de aprobación en la muerte de Jesús como la satisfacción de la pena por nuestros pecados. Como Pedro lo declaró ante el Sanedrín judío, ahí en Hechos el capítulo 5, el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La exaltación de Jesús prueba que derrotó a Satanás, quien no pudo mantener a Jesús en la tumba. Así dice en Colosenses el capítulo 2, el versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y fíjense lo que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, los hombres no exaltaron a Jesús, le lanzaron insultos, lo maltrataron, se burlaron de él, le escupieron, le insultaron, pero el Padre le dio a Jesús el nombre sobre todo nombre, el nombre Señor, que es el equivalente al nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, un nombre tan sagrado que los hebreos ni siquiera lo pronunciaban. Cuando los hebreos leían las escrituras y llegaban a Yahvé, ellos leían Adonai, que significa Señor. Jesús es Señor, significa Jesús es Yahvé, Dios eterno. Que este es el significado de este texto se vuelve obvio si comparamos estos versículos de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 9, con Isaías, el capítulo 45 y el versículo 22 y 23. Dice Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, que a mí se doblará toda rodilla, dice Isaías. ¿A quién? A Dios. Citando estos versículos, Pablo dice que toda rodilla se doblará ante Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, Yahvé, Señor. Y Pedro afirmó la misma verdad en el día de Pentecostés, allá en Hechos, el capítulo 2, los versículos 33 al 36. Pedro dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero el mismo David dice,
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, cualquier enseñanza como la de los mormones o como la de los testigos de Jehová, que disminuye o niega la plena deidad de Jesucristo, va en contra del claro testimonio de los apóstoles de Jesús. El Jesús que se humilló a sí mismo hasta la muerte en una cruz, ha sido levantado, ascendió a los cielos y fue puesto a la diestra de Dios Padre en el lugar de supremacía sobre toda la creación. Pero en segundo lugar, toda criatura doblará su rodilla ante el exaltado Señor Jesucristo. Ahora, para enfatizar la universalidad de la exaltación y el señorío de Cristo, Pablo agrega: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo ser creado se someterá a Jesucristo. En los cielos, los ángeles se inclinarán voluntariamente ante el Señor Jesús. Los ángeles son criaturas asombrosas de gran poder y de gloria. El poderoso ángel Gabriel, que trajo visiones de Dios al profeta Daniel, infundió tal temor en Daniel que Daniel cayó sobre su rostro. En otra ocasión, cuando Daniel vio al ángel, desfalleció y perdió todas sus fuerzas. Cuando la mano del ángel tocó a Daniel, lo hizo temblar y ponerse sobre sus manos y rodillas y lo dejó sin habla. Pero el poderoso Gabriel se inclina ante el Señor Jesucristo. No solamente en los cielos, también dice en la tierra. Aquellos que han probado la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios, se inclinan voluntariamente ante Jesús. Otros, incluidos muchos de los hombres más poderosos que jamás hayan existido, grandes reyes, magnates, millonarios, malvados señores de la droga, se inclinarán contra su voluntad, pero se inclinarán delante del Señor. También dice, debajo de la tierra, Satanás y todas sus poderosas fuerzas demoníacas se postrarán ante el Señor Jesucristo. A estos demonios se les ha concedido un poder tremendo. El libro de Job muestra cómo Satanás puede mover a hombres malvados para cometer matanzas. Puede hacer que un viento poderoso derribe una casa y puede causar una enfermedad a un hombre, como habla este libro de Job. Ciertos demonios aparentemente tienen poder territorial sobre naciones enteras, pero todos se postrarán ante el Señor Jesucristo. Hace algunos años, el conocido misionero Don Richardson compartió una teoría, y es una teoría interesante, que él tiene sobre el infierno. Dijo que a menudo el infierno se representa como los demonios y los condenados blasfemando y maldiciendo a Dios. Pero dijo Don, Dios no permitirá que eso continúe por toda la eternidad. Más bien, aquellos en el infierno
reconocerán para siempre el señorío de Jesús. Y él explicó usando la analogía del umbral del dolor. Algunas personas pueden soportar solamente una pequeña cantidad de dolor antes de someterse al que los está torturando. Otros pueden soportar mucho más dolor antes de quebrarse. Cuando eras niño, es posible que hayas luchado con un niño más grande que te sujetó dolorosamente y aumentó tu dolor hasta que accediste a hacer o decir lo que él quería. Si dejaras de sentir dolor, lo desafiarías y le dirías, no lo voy a hacer. Pero entonces él aumentaría tu dolor hasta que dijeras, está bien, haré lo que quieras. Y Don especula que en el infierno Dios va a infligir a cada persona o demonio la cantidad de dolor necesaria para llevar a ese ser al sometimiento, donde bajo presión va a gritar, Jesús es el Señor. Si Dios redujera el dolor, la persona desafiaría a Dios. Entonces Dios aumenta el dolor hasta el punto en que se someten y luego mantiene ese nivel de dolor por toda la eternidad. Ahora, no sé si se puede probar la teoría de Don Richardson con las escrituras, pero creo que tiene un poco de sentido. Independientemente de cómo lo haga Dios, no hay criatura rebelde en la tierra o en el infierno que no reconocerá que Jesucristo es el Señor. Será una confesión forzada, pero toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. En tercer lugar, toda lengua confesará el señorío de Jesucristo para gloria de Dios Padre. Acabamos de aludir a esto, pero también debemos entender que honrar a Jesús es honrar al Padre, porque Jesús es Dios. Como el mismo Señor Jesús dijo a sus críticos judíos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y debido a que Jesús y el Padre son uno, glorificar a Jesús es glorificar al Padre. La gloria de Dios es el objetivo de su propósito eterno en Cristo Jesús. Si las personas no dan gloria a Dios voluntariamente en esta vida, lo harán en contra de su voluntad por toda la eternidad. Esa es la enseñanza. Debido a que Jesús se humilló a sí mismo a través de la cruz, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, para que todos se sometan a Jesús como Señor, para la gloria de Dios Padre. Pero esta enseñanza suscita algunas preguntas u objeciones. Quizá haya más, pero puedo pensar en dos objeciones a esta enseñanza. La primera objeción es: si Jesús está exaltado como Señor, ¿por qué permite el mal y el sufrimiento? ¿Por qué no aplasta ahora toda rebelión? Por supuesto, este es el antiguo problema del mal con el que han luchado teólogos y filósofos a través de las edades. En última instancia, no podemos responder a la pregunta ¿por qué permitió Dios el mal y el pecado en primer lugar? Excepto para decir lo siguiente: fue parte de su plan inescrutable
y resulta en mayor gloria para Dios que cualquier otro plan. Atribuir el mal al hecho de que Dios dio libertad de elección a los ángeles y luego a los seres humanos no resuelve realmente el problema, porque obviamente Dios conocía las decisiones pecaminosas que los hombres tomarían. Incluso ordenó la cruz antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1:4 y Apocalipsis 13:8. Y sin embargo, la Biblia afirma claramente que Dios no es responsable del pecado y que está apartado de todo pecado. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La Biblia es igualmente clara en que el reinado actual de Satanás como príncipe de este mundo y la abundancia del mal de ninguna manera niega el señorío absoluto del Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis deja en claro que el mal abundará y aparentemente ganará la guerra hasta el final. En Apocalipsis leemos que los santos serán martirizados, que la malvada Babilonia prosperará hasta el final y luego, en un día, en una hora, el juicio de Dios la destruirá. Ese último libro de la Biblia muestra que el hecho de que el mal abunda no frustra de ninguna manera los planes de Dios ni el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también es clara en que cualquier demora en el juicio de Dios se debe solamente a su gran paciencia, al no querer que ninguno perezca, sino traer a todos sus elegidos al arrepentimiento, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La salvación final de los elegidos de Dios y la condenación de los malvados demostrarán la perfecta justicia de Dios y le traerá a él gloria. Entonces, la Biblia reconoce la presencia del mal, pero también afirma claramente que de ninguna manera niega el señorío de Jesús, quien en el tiempo perfecto de Dios suprimirá todo mal y reinará en triunfo absoluto. Y eso lleva a la segunda pregunta, la segunda objeción. ¿Cómo podemos estar seguros de que Jesús finalmente triunfará? Especialmente cuando vemos que el mal gana en nuestros días. Como señalamos, la Escritura es clara en cuanto a que el mal aparentemente estará ganando hasta la hora final. Entonces caerá el juicio de Dios. Pero ¿cómo podemos saber que esas profecías sobre el futuro se harán realidad? Contemplen las muchas profecías que se cumplieron en el nacimiento, en la vida, en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Pedro menciona cómo los profetas del Antiguo Testamento buscaban saber quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Jesús resucitado les dijo a los hombres en el camino a Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés
y siguiendo con todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No solamente tenemos el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento que hablaron de los sufrimientos y la gloria de Cristo, sino también el testimonio de muchos apóstoles, hombres íntegros que vieron al Señor Jesucristo resucitado, que lo vieron ascender al cielo y escucharon el testimonio de los ángeles acerca de su segunda venida prometida. Esos testigos salieron y dieron sus vidas basándose en lo que habían visto y lo que habían oído. Claro que podemos confiar en el testimonio de ellos. Entonces podemos saber que aunque parezca que el mal está ganando, Jesús ha resucitado y es el Señor. Su reino será establecido y toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblará ante Jesús como Señor soberano. Ahora quisiera dedicar unos minutos a aplicar esta enseñanza. En primer lugar, la exaltación del Señor Jesucristo es un estímulo para la humildad. Esta es la aplicación principal de Pablo en el contexto. Si Jesús es el Señor exaltado, tenemos que bajarnos de nuestro trono. Debemos seguir a nuestro Señor en su ejemplo de dejar de lado sus derechos y tomar la forma de un siervo. Debido a que se humilló a sí mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. El Señor Jesús enseñó, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero sería incorrecto pensar que Jesús fue motivado a ir a la cruz por la idea de ser exaltado posteriormente. El Señor Jesús fue a la cruz por amor y obediencia al Padre, y por amor por ti y por mí. Pero ser exaltado fue su recompensa. Nuestra motivación para humillarnos debe ser el amor a Dios y a los demás, debido al gran amor de Dios por nosotros. Pero si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará a su debido tiempo. Segundo, la exaltación del Señor Jesucristo es un estímulo en las pruebas. El Señor Jesús soportó la cruz y el Padre lo fortaleció y le dio gracia para esa terrible experiencia. La cruz, la resurrección y la posterior exaltación de Jesús muestra que Dios puede transformar el más grotesco de los pecados humanos contra nosotros en el mayor de los triunfos divinos. Cualquier sufrimiento, cualquier tragedia que enfrentemos puede redundar para la gloria de Dios. Piense que el gran predicador británico Charles Spurgeon conoció esta motivación por la exaltación de Cristo. Cuando Spurgeon solo tenía 22 años, su popularidad se había extendido por todo Londres. Miles de personas acudían en masa para escucharlo predicar. Y para acomodar a toda aquella multitud, su asamblea alquiló el auditorio de música de los jardines de Surrey en Inglaterra. Ese auditorio tenía capacidad para al menos 10,000 personas.
El servicio de apertura fue el domingo 19 de octubre de 1856. Se corrió la voz y cuando abrieron el edificio, la gente se amontonó, ocupando todos los asientos, llenando los pasillos, las escaleras, mientras miles más estaban afuera esperando escuchar a través de las ventanas abiertas. Cuando Spurgeon llegó, vio a la multitud y estaba casi abrumado. Comenzó el servicio y todo parecía ir bien. Pero justo después de que Spurgeon comenzara a orar, el lugar aquel se convirtió en confusión. Algunos en una galería gritaron ¡fuego! Otro en la planta baja gritó ¡los balcones se están cayendo! Una tercera persona gritó ¡todo el lugar se está derrumbando! La gente entró en pánico y comenzó a correr hacia las salidas, pero no había espacio. Algunos cayeron a través de las barandillas del balcón al piso de abajo. Mientras algunos salían corriendo por las puertas, la multitud de afuera lo vio como una oportunidad de conseguir un asiento y comenzaron a entrar rápidamente. Spurgeon trató de calmar a todos, pero antes de que terminara, 7 personas habían sido aplastadas hasta la muerte y otras 28 habían sido severamente heridas. Todo había sido orquestado por enemigos que estaban celosos de la popularidad de Spurgeon y querían una causa para provocar su caída. El propio Spurgeon quedó destrozado por lo que había sucedido, hasta el punto de que un hombre que lo conocía bien relató que 25 años después, cuando salió a relucir aquel suceso, Spurgeon se sintió abrumado por el sentimiento. Sus críticos utilizaron el evento para provocar todo tipo de calumnias contra el joven predicador. Spurgeon se retiró durante varias semanas sin poder predicar ni hacer nada. Pero mientras Spurgeon caminaba por el jardín de un amigo, nuestro texto le vino a la mente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Y mientras meditaba en el Cristo exaltado, encontró fuerzas y cuando regresó al púlpito, habló precisamente sobre estos versículos. Deja que estos versículos te consuelen en tiempos de angustia, en tiempos de tragedia. Pero en tercer lugar, la exaltación del Señor Jesucristo es un estímulo para la evangelización. El hecho de que toda rodilla se doble ante Jesús como Señor, ya sea por voluntad propia en esta vida o por la fuerza en el juicio, debería impulsarnos a advertir a otros que huyan de la ira venidera de Dios. El señorío supremo de Jesús es la culminación de lo que Dios está haciendo en la historia del hombre. Y nosotros tenemos una parte en la obra de su reino. Las personas perdidas necesitan ver las graves consecuencias si continúan en su rebelión. Necesitan arrepentirse de su vida de pecado. Necesitan confiar en Cristo como Salvador y rendirse a Él como Señor. Pero en cuarto lugar, la exaltación del Señor Jesucristo es un estímulo para la salvación. Si no te has postrado ante Jesús como tu Señor y Salvador,
no te demores. Hoy es el día de salvación. Mañana tendrás que enfrentarte a Cristo como juez. Creer en Cristo como tu Salvador y Señor requiere que te humilles, porque debes dejar de lado la orgullosa noción de que puedes salvarte a ti mismo. Tus buenas obras no son lo suficientemente buenas para salvarte. Solo Cristo puede salvar. Deja ir cualquier pensamiento de que eres lo suficiente bueno. No eres. Él es un Dios santo, 3 veces santo. No eres suficientemente bueno para ganar tu salvación. Arrepiéntete y ven a Cristo. Cree en Él. Confía plenamente en Él como Salvador y ríndete a Cristo como tu Señor. Isaías 45:22 dice Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios, no hay ningún otro. Por mí mismo, dice Dios, hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. El resultado es seguro. La pregunta es: ¿de qué lado estás?